tardes a todos, bienvenidos a la 22ª sesión del Club de Lectura Léete China que el Instituto Confucio de Madrid organiza en colaboración con la Biblioteca Eugenio Trías. Quiero dar las gracias a todos por venir con este frío que hace para escuchar los cuentos fantásticos chinos en la traducción de Gabriel García Noblejas, publicado por Cátedra en 2023. Doy la bienvenida al profesor Gabriel García Noblejas Sánchez Zendal, nuestro ponente de hoy, el traductor de la obra, y voy a presentarle brevemente. Doctorado por la Universidad de Oviedo, es profesor de traducción chino-española en la Universidad de Granada. Vivió en Pekín entre 1993 y 98, donde estudió lengua y civilización chinas. Ha traducido numerosos libros, especialmente de literatura y pensamiento chinos, para editoriales españolas y chinas. Sus traducciones incluyen obras fundamentales como El arte de la guerra, El libro de los mares y los montes, el Tao Te Ching, el libro de los cantos, El arte de la política de Han Feizi, y además de antologías como hoy, Cuentos fantásticos chinos y El letrado sin cargo y El baúl de bambú. Son muchos más, pero porque es un traductor prolífico y seguramente si habrán leído algo sobre China, habrán leído alguna de sus obras. Con una carrera que combina traducción, docencia y divulgación, porque también da charlas, también ha publicado libros sobre la cultura china, y el año 2023 fue premiado por su trayectoria en los 7º premios de Cátedra China. Bueno, ahora vamos a la sesión, seguiremos la pauta establecida. Gabriel va a presentar una pequeña presentación de unos 20 minutos para después abrir el espacio para el diálogo, para compartir impresiones y plantear preguntas y bueno, para ofrecer comentarios. Y como ya vemos, vamos a invitar los espíritus y los fantasmas, vamos a pagar para poder ver mejor la presentación, cuando ya después de los 20 minutos de presentación vamos ya a encender la luz para ver la cara y poder conversar sobre la obra. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y bueno, tenemos toda tu atención. Muchas gracias, Andreas, por esta presentación. Gracias también a la dirección de Dos Cabezas del Instituto Confucio de Madrid. Tenemos aquí a los dos directores. Muchas gracias por haber pensado en invitarme, y para mí es un placer venir. Pero también querría agradecer a todo el equipo técnico que está haciendo posible esta sesión de hoy, que están preparando cámaras, poniéndolo todo a punto para poder llevar adelante esta casi charla, ¿verdad?, sobre el libro. Andreas efectivamente me sugirió que hicieran una presentación de unos 20 minutos que haríamos a continuación y, claro, el interés, creo yo, de un club de lectura es el del diálogo. Entonces, los dos esperamos que después de lo que yo pueda comentar, podamos escuchar también sus opiniones, qué les ha sorprendido más del libro, qué les ha sorprendido menos, si tienen alguna cuestión que preguntarnos, porque él es un gran experto sinólogo también y seguramente podría intervenir igual de bien que yo. En fin, que podamos entablar un diálogo a partir de la lectura. Como efectivamente contamos con que en parte se haya podido llevar a cabo esta lectura, lo que yo he preparado, lógicamente, es algo que no está dicho en el libro, porque si no, no tendría mucho sentido venir para que yo repita lo que ya está escrito y que ustedes seguramente habrán leído. Entonces, los siguientes minutos se van a dedicar a dar una información, digamos, transversal sobre uno de los temas que sin duda ustedes ya han descubierto que es clave en el libro y que
nuestro querido doctor Janusz ya ha mencionado, que es el de los espíritus. Por lo tanto, no vamos, sino que vamos a dejar que ustedes lo hablen a continuación de mí. No vamos ahora ni a hablar de los personajes, porque ya los conocen ustedes al haber leído los cuentos, tampoco de las tramas, tampoco de los contextos históricos, que quizá podrían más o menos, más bien menos que quizá más, desde mi punto de vista, explicar la literaturidad de estos cuentos, porque son literatura. Esto yo doy por hecho que ya más o menos pues, ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Entonces, si me permiten, me voy a levantar porque desde aquí delante de la mesa voy a señalar mejor en pantalla una serie de aspectos de las diapositivas que he preparado, ya digo, para dar algunas pinceladas sobre el que creemos que es uno de los personajes, de los temas, tanto filosóficos como narrativos principales de los relatos, que es el tema de los espíritus. De modo que, con la venia del presidente de la mesa, me voy a levantar y vamos a ir comentando las diapositivas que he traído. Además, así a mí me gusta mucho más vernos las caras, estamos más cerca y creo que el diálogo podrá ser más cercano, más directo y más auténtico, ¿verdad? Bueno, aquí lo primero que tenemos es, efectivamente, una ilustración tardía, porque la presentación que voy a hacer se refiere a las primeras dinastías chinas, las que menos conocemos, las que son más difíciles también de conocer. Aquí tenemos una imagen ya de un espíritu claramente diferenciado de uno de los personajes más divertidos y más interesantes que no he podido incluir en esta antología, que es Zhong Hui. Es una figura que aparece ya en la dinastía Ming, es un hombre que incluso es capaz de ir al más allá y eliminar los espíritus y tener un trato tan terrible con ellos que todos ellos le temen. Es una forma de ir empezando a entrar en el tema que vamos a ver hoy. Primero veremos un poquito el contexto cultural de 4 dinastías, desde la primera histórica hasta la cuarta, viniendo hacia nosotros en el tiempo, si les parece, y bueno, comentaremos ya entre todos, creo yo, pues la evolución de los relatos, cómo han ido cambiando, cómo las tramas van modificándose, cómo hay personajes que tienen mayor o menor peso. Bueno, ahí yo espero más bien no aburrirles con mis palabras, sino escuchar sus opiniones, ¿verdad? Entonces, si les parece, podemos comenzar por un pequeño mapa de la primera dinastía histórica, digo, de la que tenemos textos, que es la dinastía Shang. En el mapa podemos ver, más o menos Pekín estaría ahí, más o menos. Podemos ver el área que ocupaba, fíjense, China es toda esta parte verde, ¿verdad? No era un reino protegido totalmente por una sola frontera, sino que estaba compuesto de distintas ciudades amuralladas que tenían una relación estable entre ellas. De esta dinastía tenemos unos textos preciosos, que son estos que tenemos aquí en pantalla. Lo que tenemos en pantalla es un hueso de una tortuga. Es el hueso que protege al animal la tripa, para que no se raspe contra el suelo. Es la parte plana del hueso. Normalmente las tortugas, todos nos imaginamos que el hueso principal es el cóncavo, ¿verdad?, el que está por encima de ella. No, estos son precisamente los huesos inferiores, y aquí lo que tenemos son los primeros, yo me atrevo a llamarlos ideogramas, los primeros signos de la escritura china. En los minutos siguientes, si les parece bien, explicaremos qué relación tiene esto con los espíritus y por qué es, digamos, el principio fehaciente, con textos, de estas creencias. Fíjense, aquí tenemos una imagen de un hueso por detrás. ¿Cuál era la función de estos huesos? Para decirlo muy brevemente, la función era la siguiente. El rey de la dinastía, tenía una duda importante, sea cual sea. Hay dudas que luego las traduciremos y veremos cuáles son. Tenía una duda y necesitaba saber qué hacer al respecto de esa incógnita, como rey. ¿A quién
pedía consejo? Precisamente veremos que a un buen número de espíritus y de personas divinizadas transformadas en espíritus. De modo que lo que tenemos aquí es la comunicación escrita entre el rey de la dinastía Shang y una serie de espíritus y divinidades con las que él se comunicaba para saber cómo actuar, a veces en aspectos enteramente, desde nuestro punto de vista, políticos, como por ejemplo construyeron un puente, atacaron una ciudad, pero a veces también planteaba unas cuestiones muy divertidas como qué espíritu le manda el dolor de muelas a la reina, que sin duda serían problemas importantes. Para nosotros puede parecernos banal, pero para ellos no. Y en cualquier caso muestra esta comunicación que había entre humanos y espíritus. ¿Cómo se desarrollaba esta comunicación? Bueno, pues esto se puede entender mejor viendo diapositivas como esta. La parte de detrás del hueso tenía hechas estas muescas alargadas. Si quieren luego les explico cómo se preparaban los huesos, pero no quiero aburrirles con detalles que a lo mejor pues, no les interesan especialmente, pero sobre todo las mujeres de la Casa Real preparaban los huesos y realizaban estas muescas alargadas. ¿Qué son entonces esas otras quemaduras que hay ahí? Bueno, estos huesos se utilizaban en un ritual, se sabe que se hacía en el templo de los ancestros real, se sabe que había un fuego, se sabe que había un hombre al que en chino se le llama shi, que de ahí viene la palabra historia, como el profesor sabe muy bien que es experto en historia, y que era el intérprete entre lo que los espíritus decían y lo que se le decía al rey. ¿Qué hacía, entre otras cosas, seguramente llamémosle intérprete? Bueno, pues tomaba una varilla de metal, de algún tipo de metal, calentaba la varilla en el fuego y por lo tanto la punta de la varilla estaba incandescente, estaba muy caliente, ¿verdad? Lógicamente. Y luego aplicaba la punta de la varilla aquí. Aquí tenemos una quemadura, aquí otra, lo que significa que aquí en distintas ocasiones se aplicaron distintas varillas incandescentes. ¿A dónde nos conduce todo esto? A que ese calor sobre el hueso provocaba estas grietas. Y estas grietas, precisamente, eran el mensaje de los espíritus. Estas grietas es lo que el intérprete pasaba a palabras y se las decía al rey con respecto a aquella duda que le podía haber surgido al principio de la sesión. ¿Atacamos o no atacamos a tal pueblo? ¿Construimos o no construimos tal ciudad? Por medio de este sistema, el rey tenía una respuesta. Ahora vamos a ver muy brevemente algunas de las frases que han quedado grabadas aquí en los huesos, que nos dan una información riquísima sobre la dinastía, pero también sobre el contenido de aquella comunicación. Por supuesto, yo no soy paleógrafo, ni mucho menos. Yo me he apoyado en textos de paleógrafos chinos para entender un poco lo que se dice. Ya se ha podido descifrar por lo menos un 15% de la lengua de esa dinastía, te digo, gracias a grandes estudiosos chinos que nos ayudan a comprender este lenguaje. Aquí tenemos un hueso con los signos, con los símbolos, con los ideogramas, bien perfilados en blanco y negro. Esto es lo que estudian los paleógrafos y nos explican el significado de los signos. Aquí tenemos el mismo hueso, pero ya con algunos ideogramas que los que saben chino en la sala pueden identificarlos, ¿verdad? Este es inequívoco, este también, incluso este, que significa hacer adivinación, precisamente. Hay muchos. Este, por ejemplo, también es muy fácil. Se escriben muchos de ellos exactamente así. No es que así se escribieran en aquella época, sino que sabemos que esto es lo que ellos estaban queriendo decir, ¿verdad? Bueno, aquí tengo un par de ejemplos para que nos hagamos una idea de sobre qué
hablaban los espíritus. Luego veremos quiénes eran y pasaremos a otra dinastía. Por ejemplo, en la frase 1 de arriba, lo único que se está diciendo es: esta noche hay lluvia, esta noche llueve, ¿verdad? Cualquier persona, veo cabezas chinas que hacen así con la cabeza y no chinas, porque es que eso es lo que se entiende hoy. Claro, la duda es si aquella noche llovería o no, y en función de la respuesta, el rey actuaría de una manera o de otra. La mayoría de estas frases y de estos huesos son de los últimos 100 años de la dinastía. Por desgracia no tenemos tantos huesos como años duró aquella larga dinastía. Y en esta fase de la comunicación con los espíritus sabemos que las preguntas eran fáciles, de tipo binario. Es decir, la pregunta solo podía tener una respuesta que era o sí o no. No es que se le preguntara a una divinidad o a un espíritu su opinión sobre algún asunto, no, se le preguntaba de una forma tan concreta que la grieta que hemos visto antes, estas grietas, nos decían seguramente un sí o seguramente un no. Y en este caso, bueno, la idea es si esa noche iba a llover o no. Tengo unas cuantas frases más. Esta se refiere, da algunas indicaciones más de si en ese día el rey, cuando vaya, este ideograma, por lo que aseguran los paleógrafos, significa más que nada salir de caza, salir de cacería. No es simplemente el tien que nosotros conocemos hoy, que es un campo de labranza. Entonces la idea es si el rey, al salir de caza, se iba a encontrar con grandes desastres y muerte, o literalmente un gran viento. Es decir, si había peligro físico para el rey al salir de caza aquel día o no. El tema de la cacería aparece en bastantes huesos, pero bueno, no nos vamos a entretener en ello. Tampoco les voy a aburrir con más traducciones de estas frases, pero nos dan una idea, por ejemplo, en esta frase séptima, que aquí, más que una pregunta, se está haciendo una petición. Aquí lo que se está haciendo es, este verbo lo conocemos todos, es solicitar, pedir, incluso hoy día, ¿verdad? Se pide lluvia. Bueno, aquí es que yo no encontré el ideograma apropiado y he puesto este que significa carnero, pero se escribe de otra manera. En fin, se pide lluvia a esta divinidad en concreto, a este espíritu concreto. Tenemos una lista clara y nítida de quiénes eran aquellos espíritus que desde el más allá contestaban o no. Y ahora lo vamos a ver. Y en este último, por ejemplo, este texto lo he elegido porque se pide a todas estas divinidades o espíritus lo que se está pidiendo. Con lo cual, cada vez vamos teniendo más información sobre qué se pedía, qué se preguntaba, a quién y cómo se iban contestando estas preguntas. Aquí tenemos un esquema hecho a partir de las investigaciones de distintos paleógrafos chinos en cuanto a quiénes eran estos espíritus. Ojo, estos espíritus de alguna manera son el caldo de cultivo de los primeros textos que tenemos aquí. Bueno, fíjense, arriba tenemos la divinidad o el espíritu máximo. Hoy día todavía emperador se dice así. Luego, en siguientes dinastías, se habla de Shangdi, del emperador que está arriba, en lo alto, en fin, hay modificaciones, pero en los huesos aparecen, sobre todo, muy bien identificados estos espíritus. El de los reyes difuntos, o los reyes anteriores, el de los ministros difuntos, que al morir pasan a ser espíritus con poder desde el más allá. También hay espíritus de la naturaleza, y se les llama así, Zheran Shen, los dioses de la naturaleza. Personas que se deduce que tenían una importancia grande en la familia real, esposas difuntas del rey y mujeres. La comunicación venía desde la esfera de los espíritus al escriba, que llevaba a cabo, he traducido escriba pues, por utilizar una palabra, ¿no? Más o menos comprensible, que transmitía al rey la respuesta de los espíritus y en función de ello llevaba a cabo una política u otra, llevaba a cabo unas decisiones u otras. Bueno, ahora damos un salto en el tiempo, nos acercamos
Uy, es que además son y 20 ya. No sé hacer, perdón. Bueno, todavía no se ha dormido nadie. Si alguien sale de la sala, que cierre despacio para no despertar a los de dentro. En la siguiente dinastía, fíjense, ya estamos entre el siglo VIII y el III. Sabemos que se divide en dos partes. No me entretendré en demasiados aspectos históricos. Aquí tenemos textos de esa dinastía. Estos textos ya hay algunos huesos, pero sobre todo los textos más antiguos están grabados también, como antes en hueso, pero ahora en calderos de bronce normalmente. Y la mayoría de los contenidos son de tipo histórico. No hay aquí tanta comunicación como antes, casi solo con espíritus, que los huesos de tortuga en realidad solo se dedican a comunicarse el rey con los espíritus. Pero sí tenemos un montón de libros, los libros clásicos, que aquí sin duda muchos conocen mejor que yo, son de esta época. Aquí yo he puesto, bueno, los más importantes, que son algunos de los que el profesor Andreas ha mencionado en la presentación. No vamos a detenernos, pero si uno utiliza, como yo he hecho, los sistemas informáticos para buscar en todos estos libros uno o dos ideogramas relacionados con espíritus, es que yo creo, me atrevería a decir que en ninguno no aparecen. En ninguno no aparecen, en algunos de hecho aparecen muchísimos. Por ejemplo, en el Zuozhuan, que es un libro histórico, yo he sacado la cantidad de veces en las que aparecen los espíritus y es enorme, Kuo-yu también, y en algunos otros libros. Aquí tenemos libros de historia, libros de poesía, libros de filosofía taoísta, de filosofía legista, que este ya es mucho más tardío, los clásicos de los letrados de Confucio y del confucianismo, para entendernos, y prácticamente en todos ellos aparecen. Hay un filósofo muy curioso que está casi entero traducido al castellano, que es este que tenemos aquí, el maestro Mo Tzu. En su obra había dos capítulos que se titulaban así: Aclaraciones sobre los espíritus. Un capítulo se ha perdido, o lo han borrado, o no sabemos qué pasó, quizá no era conveniente, y nos ha quedado un capítulo entero lleno de relatos sobre espíritus. De hecho, el filósofo utiliza la idea de los espíritus para defender o para explicar el porqué del caos del mundo que a él le tocó vivir. Estamos en una época en la que, bueno, pues reinos combatientes, China se había subdividido en distintos reinos pequeños que estaban en constante lucha y guerra civil prácticamente entre sí, ¿verdad? Entonces el mundo, desde la mentalidad china, estaba, como se dice por aquí en alguna parte, estaba en pleno caos, Luan. Estaba en caos. ¿Y por qué estaba en caos?, se pregunta nuestro filósofo. Bueno, aquí da una de las razones. Dice que básicamente porque en aquella época ya había quien no creía en los espíritus. Que los espíritus normalmente enseñan o premian o castigan los buenos y los malos actos. Las personas que no creen en los espíritus no temen ser castigados por los malos actos, y eso lleva a que el mundo esté en caos. Es una de sus razones. Pero como vemos, aquí aparece la idea que se ven en la antología de cómo hay personas que sí creían en ellos y personas que parece ser que no tanto. Bueno, si hacemos un pequeño análisis que yo hice, veremos que en su obra del maestro Mo Tzu se distinguen claramente estos tres tipos de espíritus: espíritus de la naturaleza, literalmente de montes y agua, espíritus que están en los cielos o en el cielo, y espíritus que son aquellos de las personas que mueren, pero su espíritu sigue por aquí entre nosotros esta tarde, que estamos a oscuras. De modo que incluso se va viendo cómo hay una reflexión sobre qué tipos de espíritus hay desde un punto de vista filosófico. Estamos hablando de una de las grandes mentes del periodo de reinos combatientes. Bueno, Confucio, no vamos a traducir todo esto porque son ya 25, pero es prueba de que también en la mentalidad de Confucio, aquí tenemos
el ideograma para espíritus, para divinidades y espíritus. ¿Por qué? Porque uno de los grandes rituales confucianos que consistía en el culto a los ancestros se hacía a los espíritus de los ancestros. Y aquí lo tenemos. Entonces, no me lo estoy inventando yo. Vamos a dar un saltito más hacia nosotros, porque nos quedan todavía dos dinastías más para contextualizarnos. La dinastía Qin es muy breve, como ustedes recordarán, no sé si dura 33 años o algo así, ¿verdad? 30 y algo. Rompe por completo con la tradición anterior intelectual china, porque el nuevo emperador está en contra, por ejemplo, del pensamiento letrado confuciano, del pensamiento taoísta, y en ese mundo en el que solo se permite una serie de libros muy concretos de agricultura y el libro de adivinación del libro de las mutaciones y poco más, nos encontramos con esto, con lo que se llama libros de días, o sea, almanaques, libros que nos hablan de cada día del año, de alguna manera. Y aquí tenemos uno de ellos, siento que se vea tan mal, pero esto es un libro, son varillas de bambú, y ahí tenemos, el contenido del libro. Aquí tenemos ese mismo libro, pero escrito de una forma un poquito más clara, donde en la parte de arriba tenemos un calendario con la manera de saber de qué día del año se está queriendo preguntar algo al libro. Es una especie de almanaque. Aquí tenemos lo que se llaman las ramas terrestres y las celestes. Es un sistema chino para saber de qué día hablamos del año. No vamos a entrar en el tema porque nos perderíamos. Y aquí debajo tenemos una serie de indicaciones sobre qué es bueno o no, en función de cómo vayan a actuar los espíritus, hacer en determinado día del año. Pongamos un caso. A mí han tenido la amabilidad de traerme desde Granada. A lo mejor yo ayer, si hubiera creído en todas estas cosas y hubiera sido chino en la dinastía Qin, habría tomado este calendario, habría dicho el 16 de diciembre, más o menos en qué cae. Lo habría encontrado y en este libro habría ido y habría encontrado la respuesta de, por ejemplo, si aparece un hombre con el pelo desmelenado en un cruce de caminos, Gabriel, no vayas a Madrid. Por ejemplo. No me lo estoy inventando, es una frase que yo he leído en este libro. En fin, no lo de Gabriel, no vayas a Madrid, sino lo de si alguien se encuentra con una persona desmelenada en un cruce de caminos, porque era un espíritu. Bueno, son libros muy interesantes, aquí lo tenemos ya en chino que se puede entender por muchas razones, pero una de ellas es que ya no es solo el rey el que se comunica con los espíritus. Estos libros de días eran para que la gente como nosotros supiera cómo iban a actuar los espíritus y en función de ello actuáramos nosotros o no. Hay algunos ejemplos en los que realmente se lee: si en tu casa estás escuchando que hay ruidos por el tejado por la noche, lo que tienes que hacer es cortar 2 ramas de melocotonero, ponerlas en las esquinas de tu jardín y los espíritus se irán. O sea, es otro ejemplo más de esta mentalidad que consistía en tratar, y valga la redundancia, tratar de que el hombre tratara con los espíritus de una forma favorable para el hombre, porque existían. Si no, sería innecesario todo esto. Una última dinastía, la dinastía Han. Aquí vemos cómo China ya ha crecido enormemente. En fin, no vamos a entrar en detalles históricos, pero para que nos orientemos, Pekín seguiría estando ahí, hoy día más o menos. Y en la dinastía Han tenemos ya textos de filósofos, de escritores, incluso ya hay algunos, si no recuerdo mal, en la antología, que hablan de los espíritus. Hay varios libros de filosofía en los que se analiza la realidad de la persona, Ren, como compuesta de estos 3 elementos, y de los 3, 2 de ellos, este dibujillo de ahí, es lo que significa espíritu de una persona que ha muerto. Y vemos que aparece aquí y aquí, ¿verdad?
Bueno, la persona estaba compuesta, digamos, del cuerpo, de la forma física, pero en lo espiritual, o en lo espiritual, de dos tipos de espíritus, en realidad no dos, 10. Se distinguían Yun y Po, había 3 y 7. Esto, una vez más, no me lo estoy inventando yo, ni mucho menos, sino que está en los libros de la época, ¿verdad? Claro, se consideraba que esta parte del espíritu que lleva un radical para nubes, para vapores, cuando la persona fallecía, se iba. Vamos a dejarlo en se iba. Wang Chong lo dice, bueno, otro filósofo de la época lo dice de otra manera, ¿no? Pero este otro, que se describe explícitamente como un espíritu más pesado, se quedaba alrededor de la tumba durante años. Y eso es lo que han leído en los cuentos constantemente. Han leído cuentos incluso de esposos que echan de menos a sus esposas, que van a la tumba, entran dentro y están juntos. En fin, hay muchos relatos cuyo presupuesto cultural es este que tenemos más o menos en pantalla, dicho de una forma muy sencillita. Si voy muy rápido o quieren que aclare algo, por favor, córtenme con confianza. Y un ejemplo más de esta dinastía, esto es una tela, aquí la vamos a ver en color, que es muy bonita. Esto es una tela larga que se puso en un ataúd. En esta tela, arriba, tenemos a la difunta con sus sirvientas, que está viniendo del mundo terrenal de los vivos y está subiendo hacia un mundo, esta es la difunta, hacia un mundo donde aparecen una serie de animales que son figuras mitológicas del más allá. Aquí tenemos a un cuervo en un sol, según la mitología china había un... En fin, el sol se movía por el cielo, como quien dice, a caballo de un cuervo, que tenía 3 patas, en fin, son mitos muy, muy curiosos. Aquí tenemos a una rana en la luna, que era la que fabricaba el elixir de la inmortalidad, y tenemos aquí, pero se le ve mal, aquí se ve una figura, ¿ven aquí una cara y un cuerpo? Un poquito, ¿verdad? Aquí lo que se ve es como una maraña, pero es la cola de serpiente de Niuwa, de la diosa a la que se le atribuye la creación de la humanidad o la salvación del mundo. Claro, la idea es que el espíritu de la difunta iba a otra parte. Es la prueba evidente. Y el espíritu de la difunta se trasladaba a otro lugar, por lo tanto, seguía viviendo allí. Y aquí ya, para ir terminando, he traído una opinión contraria. Wang Chong es un filósofo que escribe una serie de ensayos críticos, todos, sobre las creencias que le rodeaban. Y gracias a las críticas que él hace a las creencias que nos rodeaban, sabemos cuáles eran las creencias que le rodeaban. Por ejemplo, aquí tenemos este texto en el que él dice que de ninguna manera existen los espíritus, que no. Dice que cuando una persona muere, el mundo piensa que las personas al morir se convierten en espíritus que tienen conocimiento y capacidad para hacer daño a los demás. ¿Cuántos cuentos han leído en el que los espíritus actúan así? Unos cuantos, que hacen daño, o que no, o que sí, pero que interactúan con nosotros, con los seres vivos, ¿no? No vamos a traducirlo todo, pero él defiende que no, que el cuerpo muere, se corrompe y que las personas muertas no se convierten en espíritus. O sea, él lo dice claramente. Entonces tenemos un contexto cultural en el que la tradición, bueno, aquí me llama la atención cómo en la medicina existen algunos ideogramas, o sea, partes de los ideogramas que tienen que ver con con ciertos rituales de danzas con jades para que los espíritus mandaran lluvia desde fuera, pero no vamos a entrar en eso. La idea fundamental es que en la última dinastía que vamos a ver, y ya me callo, se lo prometo, es que había quien creía y quien no creía. Pero es el entorno cultural
que de alguna manera ven nacer los cuentos que ustedes han leído, y ahora ya les dejaré que hablemos de ellos y los comentemos. Los cuentos que han leído, claro, llegan mucho más acá en la historia de China. En los cuentos que hemos leído hay críticos chinos que sostienen que aparece la literatura, porque hasta entonces, si alguien escribía un texto histórico, o sea, un relato, no podía no ser verdadero histórico. Entonces aquí se encuentran con que, bueno, ¿esto es verdadero o no? ¿Los espíritus existen o no existen? Entonces, muchos de los autores que han leído ustedes, en sus prólogos, están ya defendiéndose, están casi haciendo lo que se llama un ataque preventivo, están diciendo, ojo, que yo he recopilado todos estos relatos de espíritus, sé que me van, dicho de una forma muy cotidiana, sé que me van a criticar, me van a poner verde, pero no pueden no ser verdad. Vienen de la antigüedad, por lo tanto tienen, es lo que se llama en argumentación, la argumentación por la autoridad. Tienen autoridad, la antigüedad le daba autoridad, pero también es lo que ha vivido la gente alrededor de los escritores, que les contaban a los escritores casos verídicos para ellos de estos sucesos extraordinarios, aunque no faltan mentes opuestas a esa idea, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos simplemente un pequeño esquema que lo tienen ustedes ya en el libro, con lo cual siento haberme pasado de tiempo. He intentado mostrar algo pues, que contextualice de alguna manera el trasfondo en el que nacen los cuentos, y además aportarles algo que no estuviera ya escrito en el libro. Y ahora a mí, creo que a Andreas también, lo que nos gustaría es saber qué les ha parecido el libro, ¿verdad? ¿Qué les ha llamado más la atención? En fin, ya como él quiera dirigir el resto de la sesión. Bueno, aquí encendemos la luz y los espíritus se van. Y como siempre, bueno, queremos invitar a que comparten sus impresiones sobre la lectura, o quieren preguntar a Gabriel algo sobre el libro. ¿Han podido leer parte del libro al menos? Sí. Sí, son muy entregados, así que no duden. Y han visto... Aquí. Un momento. Una primera impresión que me ha producido sobre el tema de la de la verosimilitud, que es un tema que, bueno, aquello que se llama en literatura occidental el pacto de ficción del lector con el autor, ¿no? Y leyendo, sobre todo la primera parte del libro, la parte más teórica, ¿no? Cuáles son los rasgos de los cuentos extraordinarios, me llevaba a la Biblia, porque de alguna manera lo que acabas de decir, ¿no? De que realmente creían que eso había ocurrido porque formaba parte de textos históricos o de geografía, no existían textos de ficción, eran textos que reflejaban la realidad, no existía la imaginación, sino que lo que se reflejaba en los textos era real, aunque eran extraordinarios, ¿no? Y a mí me ha llevado enseguida a pensar en la Biblia, realmente, decir, como a hacer como la misma pregunta, ¿no? Lo que tú acabas de plantear. Hay gente que cree que existen los espíritus y gente que cree que no. Igual que en la Biblia hay gente que cree que lo que ocurre, lo que se relata en la Biblia ocurrió de verdad, y gente que no, ¿no? Esa es la primera sugerencia. Pero una vez hecho el pacto de ficción con los cuentos, a mí primero me ha parecido, sobre todo me encantan los primeros textos, los más cortitos, ¿no? De una poesía infinita, ¿no? Me parecen tan sugerentes y además como que no necesitas explicártelo, simplemente necesitas sumergirte. Hay uno que es una frase que dice que cuando un pájaro lleva un pelo en el pico, la persona a la que pertenece ese pelo está volando también. Bueno, me parece maravilloso, ¿no? Entonces lo que más me ha fascinado es sobre todo los primeros textos y esa poesía que tiene tan... no me la esperaba realmente, ¿no?
y el asombro, los hombres de los pies, de las piernas enormes y de los brazos largos y cómo unos se ensamblan con los otros y entonces tienen un bien común, ¿no? O hacen una actividad que es común, unos se ayudan a los otros, ¿no? Bueno, está todo, he leído poco, ¿no? He leído varios relatos y he cogido un poco, porque no me daba tiempo, lo cogí la semana pasada y entonces he leído un poco como de cada bloque de cuentos, ¿no? Pero se nota muy bien cómo va pasando de algo tremendamente poético a algo que ya es más relato. El relato con personajes, ocurren cosas, hay un nudo, hay un desenlace. En fin, los que he leído me han parecido maravillosos, me han encantado. Nos alegramos muchísimo, ¿verdad? Y una pregunta, ¿y usted ya hizo el pacto con el texto, digamos el pacto literario con los textos desde el principio o no tenía ya esa idea? No, desde el principio, lo hice desde el principio. Primero tenía mucha curiosidad porque nunca había leído literatura antigua china, ¿no? Entonces tenía mucha curiosidad y lo primero que yo siento como lectora es que más que la verdad busco la verosimilitud, es decir, que a mí me enganche una historia y que me meta en el texto, ¿no? Y ha sido desde el principio he tenido esa sensación, ¿no? A mí me llama mucho la atención que precisamente a otras personas también les llama casi más la atención por la fuerza poética y literaria de los primeros textos que en China quizás serían los menos literarios, sí. Y sin embargo aquí no quizá por una referencia también cultural nuestra, no solo de la Biblia, sino de la literatura del realismo mágico, también, a la que estamos muy cercanos, sobre todo los lectores hispanohablantes, ¿no? Bueno. Hola, buenas tardes. Muy interesante, a mí me parece muy bien que se seleccione clásicos chinos, no solamente novedades. Y yo lo que quería preguntar es, todos estos que hemos leído tan cortitos, ¿hay una tradición de literatura oral en China que haya, como pasaba con los cuentos de nuestras abuelas, pasan de padres a hijos y luego alguien los fija? ¿O eso no se sabe? Por lo menos en poesía se tiene clarísimo que sí y cómo. Por ejemplo, uno de los mayores clásicos de la poesía china y quizá casi de la humanidad, me atrevería a decir, el libro de los cantos, sabemos que eran todos cantos del pueblo llano. Sabemos que en un determinado momento el imperio, por llamarlo de alguna manera, deseó, y la frase es casi literal, que la tengo en la cabeza, el rey deseó saber el sentir del pueblo. Y al desear saber el sentir del pueblo, envió por las distintas zonas emisarios con unas campanas que a nosotros no nos parecen muy campanas, pero sí lo eran, de madera. Entonces sabemos que iban tocando estas campanas por los pueblos, iban recogiendo los poemas y los llevaron al centro, ¿no? Al centro, digamos, del imperio. Muchos de estos relatos también se sabe que eran orales, y de hecho hay frases que son lo oí y lo volví a contar, es decir, son relatos que se contaban o sucesos que se relataban como reales y que llegaban a una serie de, diríamos, centros de investigación del imperio donde se recibían estos relatos y se ponían por escrito, y algunos de ellos pasaron a los libros canónicos de las dinastías históricas y también a libros de los que se han tomado algunos de estos relatos. Así que sí que existía y sigue existiendo una muy rica literatura oral de China. Pero hablando más de la antigüedad, sí, a mí se me ocurren estos dos ejemplos, uno en poesía y otro en prosa, que sabemos perfectamente que era así y qué departamentos diríamos del imperio se dedicaban a recopilar aquellas poesías orales y aquellos relatos orales. Y a él se le ocurría algo más. Y aquí, leyendo, sobre todo algunos autores, más de la dinastía Song, Hongmai, muchas veces dice, esto me contó fulanito, ¿no? Incluso da un nombre,
o dice que esto ocurrió en esa casa y lo han contado. Yo creo que eso tiene mucho Sí. que ver con la gente que dudaba, ¿no? Porque no es como un cuento que se cuenta, sino es fulanito. A veces incluso se puede identificar las personas porque son personajes históricos, que es un poco el testimonio, ¿no?, de una persona que es conocida, y es verdad lo que ha ocurrido, ¿no? Porque es un poco ese contraste de lo extraordinario, ¿no? Porque esos cuentos muchas veces se llaman los cuentos de lo extraordinario, incluso para los chinos, ¿no? No es como la idea de, para ellos estaban contando algo normal, sino es extraordinario. Y hay la necesidad de dar como verdad, y muchas veces decir, bueno, ha ocurrido como a veces decimos, ha ocurrido a mi primo, ¿no? Es como, no es como algo que corre por ahí, y eso es muy importante ahí, ¿no? Sí. Eso, incluso a veces, ¿no?, como el testimonio ocular, ¿no? Lo ha visto, ¿no? Todo esto es realidad. Y esto, de una manera, demuestra que hay una tradición, ¿no?, de contarse historias, ¿no? No hay televisión, no hay esto, ¿no? La gente se reunía y contaban historias, ¿no? Compartían lo extraordinario, ¿no? Como las noticias, ¿no? Como atraen siempre lo extraordinario, atrae mucha atención, y creo que hay un poco de esto aquí también en esa tradición. Y además hay veces que cuando se atribuye un relato a alguien, como acaba de decir muy bien, además de a un primo, por ejemplo, en algunas ocasiones, en la dinastía Tang me viene a la cabeza, ¿no? Cómo se define que la persona fuente del relato era un letrado formal, o era un juez, o era un... Esto aparece mucho en los relatos del Shou Shenji, bueno, de Cao Cao, del primer autor que tienen ahí arriba, del siglo III. Sí, muchas veces se expone el relato de algún espíritu, ¿verdad? Y incluso algunos personajes dudan, entonces tienen que acudir a un juez, y el juez era la autoridad moral, pero también intelectual y legal. Era normalmente, ya en esa época, un letrado. Se había preparado para ello en el centro de estudios que había para preparar a las personas. Y ahí entonces el juez muchas veces decía, pues caramba, es verdad, ha habido un espíritu. O sea que buscaban una autoridad en las fuentes o en aquellas personas que tuvieran que dirimir si realmente se había dado el caso o no, tal como se contaba. Hablando de la literatura oral y de la recopilación de textos de espíritus, si se me permite un paréntesis, aunque no tenga que ver con China, yo mismo estuve un año en el norte de Marruecos recogiendo con grabadora relatos orales de infinidad de personas que me contaban que habían tenido la mano de espíritus encima de los hombros. Hace 10 años. En fin, esta tradición en China se está estudiando cada vez más ahora, la tradición oral, y no escasean los casos de sucesos extraordinarios. Pero también, en la antigüedad, muchos de estos sucesos extraordinarios interesaban al imperio como mensajes, usted que hablaba un poco de la Biblia, como mensajes del cielo. Porque claro, cuando llovía sangre, lo interpretaban como un mensaje, a veces en clave política, o cuando en verano había granizo que destrozaba las cosechas. Eso es que el cielo estaba en desacuerdo con la política del emperador. O cuando, por ejemplo, en mitad de la dinastía Han hay un usurpador, Wang Mang, el malo más malo de la historia de China. ¿Qué dicen los relatos extraordinarios? Pues que las vacas se convertían en zorros, que las vacas parían niños, que llovía sangre del cielo, es decir, fenómenos que luego ha habido historiadores que han sugerido si no estarían también algo manipulados la interpretación. No el que sucediera, sino el que aquello fuera un mensaje crítico de tipo político. Hay una relación entre, porque a mí la sensación que me da es como así,
en la evolución de los cuentos, me da la sensación como que hay una especie como de transición de una mente más mítica, sí, mítica puedo decir, es que no me sale la palabra, más mágica, de una mente, pero como una, digamos, dentro de la cultura, como un rasgo dentro de la cultura, ¿no? La cultura china, como que la cultura occidental, exactamente igual, ¿no? Un tránsito de una mente más mágica a una mente más racional. Entonces, claro, una mente más racional entra más la duda, ¿no? Es decir, ¿es verdad eso de que existan los espíritus o no, ¿no? Entonces, me imagino que eso tiene que, esa sensación que yo tengo de esa transición que veo, tendrá que ver con toda una evolución cultural, política dentro de China, ¿no? ¿O no es así? Seguramente. Yo también diría que incluso en la dinastía Han, o sea, en la época del Imperio Romano, para entendernos, ya existía esa reflexión filosófica de duda sobre aquello. A mí me da mucho la impresión de que durante siglos se ha estado en esta incógnita, de personas que lo ven más claro y personas que no lo ven claro, personas que creían o personas que no. Yo cuando, en fin, realmente este librillo podría decir que lo he ido haciendo durante muchas décadas, poco a poco, juntando de aquí y de allá, y recuerdo digo esto porque hace unos 15 años, me acuerdo, estuve mirando periódicos en Pekín y había edificios, en un periódico normal y corriente, había un edificio en Pekín donde la noticia decía que lo iban a derribar, nadie lo quería comprar porque había espíritus. Yo he conocido personas chinas que me han asegurado que han visto espíritus. Veo una cabeza por ahí, quizá nuestra amiga con rostro chino, no sabemos si es española o no, pueden corroborar este tipo de creencias. En algunos sitios habrá personas que las sigan poniendo en tela de juicio y personas que no. Entonces, yo ahí, fíjese, yo creo que la primera observación que hacía me parece agudísima, la de cómo se ha ido pasando más a lo literario y, en ese sentido, también a una perspectiva de creemos menos en ello, pero lo contamos porque tiene un valor literario más que un valor histórico. Sí, sí. Pero sí. Si me acuerdo correctamente, las primeras entradas, ¿no?, son también de un libro que no son tanto de narrativa, ¿no?, son más descriptivos, ¿no?, de lugares, ¿no?, o de fenómenos, ¿no? No hay ninguna trama, ¿no? Y yo me acuerdo, porque yo enseño esos textos a mis alumnos en la Autónoma, y leemos y hablan un poco de una tradición cosmográfica, ¿no?, que la idea que esos textos describen, digamos, no geográfico, sino cosmográfico, de qué es compuesto, qué estructura tiene el cosmos, ¿no?, el mundo. Y lo interesante, yo creo que aquí hay que pensar que aquí en este momento el mundo no solamente es el mundo visible, sino es el mundo visible, ¿no? Y el mundo visible, que es tanto el mundo visible, no visible entre nosotros, con el mundo no visible, que no es visible porque está tan lejos, ¿no? Son esos países que están en los márgenes de nuestros conocimientos, ¿no? Y desde donde, ¿no?, tan lejos llegan noticias a veces, ¿no? Pero esa es un poco la idea de la cosmografía, ¿no? Es como recoger la información, ¿no?, de en qué mundo vivimos, ¿no?, y en los márgenes ¿no?, la barbarie, ¿no?, que está ahí, ¿no? Y los primeros, ¿no?, son un poco así, ¿no? Son descripciones, ¿no? Si de acuerdo, ¿no? Si uno va como viajando tantos días, de repente llega a ver personas, ¿no?, que tienen un agujero y se le puede poner como un pincho, ¿no?, y viajan y se les lleva por ahí. Es un poco como casi una antropología, ¿no? Es como, ¿no?, de los viajeros que van ahí y ahí ves esta gente rara, ¿no? Y ya después, ¿no?, entramos en la narrativa, ¿no?, que es ya quizás, ¿no?, es ya la interacción, ¿no?, porque en la descripción no tenemos tanto el problema de la interacción, cómo me relaciono con esto, ¿no?
sino ya en la narración tenemos la acción, ¿no? Me relaciono, qué ocurre cuando me encuentro con un espíritu, ¿no? Eso es un poco diferente, ¿no? Hay una trama, pero yo creo que había... ¿Usted quiere? Sí, nada, quería preguntar que yo he entendido también que, sobre todo, la introducción del libro me ha parecido maravillosa. Los cuentos son, vamos, no tengo palabras, pero la introducción es fantástica. Entonces quería preguntar, porque he creído entender que el mundo de los espíritus también de alguna manera, o sea, esa creencia en los espíritus, también digamos que ayuda a entender el mundo, digamos, ¿no? Y entonces quería preguntar la relación, porque normalmente creo que lo que más han utilizado otras civilizaciones un poco para entender el mundo desde ese punto de vista es más bien a los dioses. Y quería preguntar en este caso qué relación habría entre el mundo de los espíritus y el mundo de los dioses en China. Depende mucho de la dinastía. Depende mucho de la dinastía. Por ejemplo, lo que hemos visto rápidamente hoy, se habla de divinidades en algunos casos cuando se está refiriendo a los espíritus de los reyes difuntos, que se les sitúa además, y esto está claro, se les sitúa en lo que ellos llaman el cielo. Entonces, ¿hasta qué punto se consideraban divinidades o no? Eso creo que casi depende más de nuestra mirada. Lo que nos dejan ver los textos es la relación que había entre aquellos seres y las personas vivas, ¿no? En la siguiente dinastía, el tema de las divinidades y el de los espíritus, en algunos textos están mezclados y en algunos no. Se empieza a separar cada vez más claramente entre el espíritu de la persona fallecida y los dioses. Cuando en el taoísmo, sobre todo después en la segunda dinastía Han, empiezan a desarrollarse distintas ramas del taoísmo, ya claramente tienen dioses. Por ejemplo, incluso al autor del libro del Tao hay una corriente taoísta que lo convierte en un dios, ¿verdad? Lao Jun. Se separan cada vez más los dioses como tales de los espíritus de las personas fallecidas. En términos generales es lo que yo diría. Sí, en principio, en esas primeras dinastías coincidirían, o sea, los dioses serían espíritus de espíritus, o sea, personas fallecidas, y luego se van diferenciando. Luego se van diferenciando claramente, efectivamente. En la dinastía Zhou existen ya también dioses claros. Por ejemplo, incluso en la dinastía Shang, los huesos, se ve cómo se... En la dinastía Zhou más claramente. Había una serie de altares, en esos altares se hacían una serie de rituales de comunicación con dioses como tales. Estaba el dios del suelo, en fin, estaba el dios de la guerra y otros más, ¿verdad? Con sus nombres. Y estos no son los espíritus que aparecen en nuestros relatos. ¿Conoces bueno, otras...? No sé si tú quieres opinar sobre el tema, que también es tu terreno. Bueno, yo creo que en gran parte, yo entiendo estos cuentos, en gran parte es sobre explorar cómo es la relación entre estos. Cómo es la relación entre... en chino se usa mucho la palabra el mundo visible e invisible, ¿no? O lo que está en la luz y lo que está en la oscuridad, ¿no? O, en la traducción aparecen, ¿no?, las sombras, ¿no?, el mundo de las sombras, ¿no? Y se usa, estaba leyendo justamente ayer, ¿no?, ese cuento que es de la dinastía Tang, pero también se encuentra en los cuentos antes, ¿no?, sobre, se llama La mujer y Dou Yu, y es un hombre que se casa con un espíritu, con una mujer espíritu, ¿no?, y que le visita por la noche y tienen como un banquete juntos, ¿no? Yo creo que hay varios cuentos con esa temática en el libro, varios cuentos, ¿no? son muchos, ¿no? Y siempre insisten que el mundo de las sombras o el mundo invisible es diferente del mundo visible,
y en el fondo nunca pueden juntarse de todo, ¿no? Porque no pueden, ¿no? Cuando se casan, y ella dice, ahora te tienes que ir, ¿no? Porque no podemos vivir juntos, porque yo soy un espíritu y tú eres un ser humano, y dice, adiós. Pero, bueno, si quieres verme, te puedo visitar, pero no hay como continuidad. Y hay como esa ambigüedad, es decir, somos como los espíritus son como los seres humanos, pero no lo son, ¿no? Y yo creo que es esta frontera que es constantemente explorada, ¿no? Y porque eso es una frontera que es como permeable, ¿no? Porque cuando vienen los espíritus, de repente hay un olor maravilloso, ¿no? En la habitación, ¿no? O hay música, ¿no? Que se anuncia, pero nunca puede haber como una vida asentada, ¿no? Porque aquí dices, nuestros caminos van por separados, pero somos iguales, ¿no? Y eso me parece fascinante, ¿no? Y los dioses, ¿no? En dioses es más complicado, porque en el taoísmo hay dioses que son puros, que nunca han sido seres humanos, que son cósmicos, ¿no? Y normalmente no aparecen aquí, ¿no? Porque son tan alejados, ¿no? Aquí es más como la frontera de esta interacción entre el mundo visible y invisible, ¿no? Es en el entorno más cotidiano donde está teniendo lugar este contacto, ¿no? En las casas, ¿no? Y no es como en un país lejano o algo así, ¿no? A veces, ¿no? En lugares un poco oscuros, ¿no? Que conocemos de nuestros cuentos también, uno que se pierde por la noche en un bosque y de repente, ¿no? Se encuentra una casa y es muy parecido, ¿no? Pero y después está el mundo de los ancestros que de una manera no aparece, porque los ancestros son los difuntos de una familia que están situados de una forma muy claramente en un sistema ritual, ¿no? Que reciben los rituales y pierden de una manera, digamos, individualidad, ¿no? Se convierten en los ancestros que protegen la casa. Son estos seres normalmente que pueden interactuar con el mundo visible, porque también yo creo que existe en nuestras tradiciones, porque en inglés se diría there's unfinished business, ¿no? Hay asuntos que no han sido resueltos con el mundo, ¿no? Y ahí, ¿no? Por ejemplo, muchas fantasmas a veces son personas que han sufrido algún daño o una muerte y tienen esa capacidad, ¿no? O han sido matados, o personas, por ejemplo, suicidas, gente que han muerto y no han sido enterrados bien, y por lo tanto tienen como esa ambigüedad, como, y ahí, ¿no? Esa frontera de los dos caminos, ¿no? se vuelve permeable, ¿no? Y ahí yo veo cierta continuidad, ¿no? Que en esos cuentos, ¿no? Porque hay un aspecto literario que tú desarrollas en la introducción, que los escritores posteriores cogen la temática de los primeros, ¿no? Que son una pequeña anécdota y lo cuentan, lo desarrollan, ¿no? Y después, ¿no? Entran también en los teatros, novelas, ¿no? Y así sí es como un material con lo que van empezando a describir, ¿no? Y hacer literatura, ¿no? Y también es fascinante, ¿no? Es como hay una permeabilidad, ¿no? De lo quizás que es más oral originalmente, se vuelve en algo más literario, ¿no? Y más enriquecido. No, a mí me fascinan estos cuentos, ¿no? Este tema que está planteando él, yo creo, el de el límite, ¿verdad?, entre lo visible y lo invisible, trae un poco de fondo también la incógnita sobre el más allá. Sí. Sobre el más allá y las creencias que se podían tener y la imaginación que en algunos momentos se utilizaba para darnos respuesta a cómo es el mundo allá. Ana, sí, es una pregunta muy corta. Bueno, ¿Hay cielo o infierno en China?
después. Sí. Sí, sí. Sí, Y la relación de los espíritus con los de arriba, digamos, con los dioses. ¿Cómo es? O sea, a mí, según estabas hablando, me pensaba en la Trinidad nuestra, ¿no? Bueno, católica. Jesucristo se hace hombre, está entre los hombres, los entiende, sabe lo que es dolor, las miserias, pero Dios es lo inalcanzable, ¿no? El Dios Padre, ¿no? Pero no sé, o sea, porque una deidad en principio es algo que está ahí, ¿no? Muy lejos. Yo creo que esto se ve en lo que tú has demostrado en la dinastía Shang, ¿no? Hay un Dios supremo, el Di, ¿no? Y hay estos espíritus con los que se comunican el escriba y el rey, porque no puede comunicar directamente con Dios, ¿no? Son intermediarios, ¿no? Que ellos sí pueden hablar con Dios. Como pero santos. Sí, que son... Sí, pero en este caso son muchas veces los ancestros, los cercanos, ¿no? Pero yo conozco de los estudios de la religión, ¿no? Hay todo un panteón muy estructurado en la historia china, ¿no? Desde los dioses del lugar, ¿no? Después tienes los dioses de la comunidad, después tienes dioses, digamos, hasta los dioses, ¿no? El dios de Jade, ¿no? Que es como el equivalente del emperador, ¿no? Más alejados, con las entidades espirituales con los que las personas tienen más relación, son los más cercanos, ¿no? Son los dioses del lugar, y muchas veces hay ahí problemas, no con los otros, como tampoco tienen las personas interacción con el emperador, porque el emperador está en la capital lejos, ¿no? Con los que tratan son los funcionarios que están ahí, y incluso ni con los funcionarios, sino con los policías, ¿no? Que son un poco las personas con las que tienen que tratar, ¿no? Y hay antropólogos, ¿no? Que dicen que el mundo espiritual en China es básicamente un reflejo del mundo visible, de esta estructura jerárquica, ¿no? Que los fantasmas muchas veces son como las personas, ¿no? Los soldados que mueren en la guerra, que también, ¿no? Cuando en una guerra y los soldados, ¿no? Son seres peligrosos, ¿no? Cuando se deshace esto son como los fantasmas, ¿no? Y los dioses son como los funcionarios, ¿no? Y ¿no? El Dios supremo es como el emperador en el mundo visible y en el mundo invisible, ¿no? Como son estructuras paralelas en el mundo visible e invisible, ¿no? Se habla muchas veces de esa dualidad de yin y yang, ¿no? También en esta estructura cósmica, ¿no? en la que hay esta interacción. Sí, pero no solo eso, sino que además conviene que recordemos que el libro abarca una gran parte de la historia de China, y en China no ha habido una religión ni mucho menos monoteísta. Entonces, en China, por un lado, siempre se ha hablado de las religiones populares, que son las que acaba de describir muy bien, creo yo, Andreas. Hay que tener en cuenta cómo el taoísmo también va generando su propio panteón de dioses, como tales, de divinidades. Ojo, algunos de ellos fueron personas que fueron divinizadas, pero va creciendo, va aumentando, va complicándose. El taoísmo tiene muchísimas ramas de las que normalmente, por defecto de los traductores, no somos tan conscientes, porque solo traducimos lo que solo traducimos. Pero bueno, y luego el budismo. El budismo, claro, entra en China a partir del siglo I, del II, en el siglo IV, V ya hay muchos sutras traducidos al chino, y el budismo trae también una carga de dioses clarísimos. Entonces, tenemos también, cuando pensemos en las religiones chinas, en las espiritualidades chinas, en las corrientes espirituales chinas, que intentar no olvidar esto. Por un lado, digamos, el sustrato autóctono que hemos visto un poquito hoy, el taoísta también, pero luego como el taoísta se desarrolla en una religión muy a veces copiando la estructura
de los monjes budistas que van ganando mucho terreno en China, incluso empiezan a adoptar el lenguaje propio del budismo, pero también los budistas desarrollan sus propios panteones budistas, sus rituales para poder pedir a los dioses cosas, y los espíritus están aparte. Entonces es una mezcla muy rica, y a la que, bueno, creo que es muy difícil llegar siempre solo desde nuestros conceptos culturales. Hay que, pues como dice el libro del Tao, hay que dejar ciertas cosas en la orilla de atrás para poder llegar a la de delante, ¿verdad? Y poder comprender mejor la riqueza de allí sin encajarlas siempre solo en nuestros conceptos de aquí, ¿no? Y ahí. ¿Perdón? Ahí. Dos. Bueno, gracias por este libro. Estaba yo pensando que en realidad llamamos a todas estas recopilación cuentos fantásticos, pero no es fantasía todo lo que el hombre imagina, lo llama una religión, lo llama de otro modo, simplemente porque yo creo que desde la historia de la humanidad nos sentimos unos seres como muy pequeños y también indefensos en este cosmos. Entonces hay que inventar, ¿no?, para dar soluciones y poder entender lo que no sabemos que nos rodea, creo yo. En la actualidad, bueno, en el siglo XX nos inventábamos los extraterrestres, ¿no?, porque vivirían en otros planetas, y cada vez los científicos nos van demostrando cómo existen otros planetas, etcétera. Pero quiero decir que podemos llamar fantasía a todo, porque el hombre, el ser humano, yo creo que tiene necesidad de entenderse, de entender el entorno. No sé. También. Sí, claro. Nada, yo lo que quería decir respecto a eso era que creo que aunque este sea un libro maravilloso desde el punto de vista de la literatura tradicional china, no creo que sea un libro, digamos, antiguo. Para mí es el presente también, o sea, no es solo el pasado. Y creo que si tuviéramos más en nuestro día a día ese tipo de creencias o de... todavía necesitamos explicarnos el mundo, no nos lo hemos explicado. Ellos llevan intentando explicarse desde entonces y nosotros seguimos, pero todavía no lo hemos conseguido. Muchas gracias por la introducción. He aprendido muchísimo aunque soy de China, porque no tenía mucha idea. Y en primer lugar me gustaría compartir unas experiencias que tenía sobre los espíritus. O sea, no tenía ningún contacto con ellos, pero cuando vivía en China con mis padres, mi madre siempre me dijo en el día de los espíritus Guijie, Zhongyuanjie, me dijo: no te vayas a la calle por la noche hoy, si no te van a molestar. Como, ¿qué me van a molestar? Y luego, en ciertos días especiales, mi madre siempre hacía como mucha comida y luego me dijo, o sea, pues ponía los inciensos, eso, y me dijo, abre la puerta, que van a comer aquí. Y lo hacía, pero siempre pensaba como, si no tienen cuerpos físicos, pueden pasar por aquí o flotar por las ventanas, ¿no? Entran por la ventana. Y, en fin, en segundo lugar, después de oír, o sea, de escuchar el ejemplo que puso Gabriel sobre los mensajes de los espíritus de Wang Mang en su dinastía tan corta, y luego se me ocurrieron estos otros mensajes de la época de Song Zhenzong, si no me equivoco, que quería hacer ese ritual de Fengshan Taishan, ¿era así? Sí. Que le daba tanta vergüenza pedírselo y como implicaba a sus funcionarios, ministros y todo el mundo le decía, ay, hoy he visto un pájaro blanco, eso es el mensaje de los espíritus que dice que eres
un emperador muy querido, vamos a hacer ese ritual, ¿no? De repente ayer apareció un pozo en mi patio, eso es otra señal de, es como era una como sobreinterpretación colectiva de esa época, ¿no? O sea, era algo político, y esto entra en este marco también. Eso me parece muy interesante. Muchas gracias. Sí, es un poco como el mundo se convierte en un signo, ¿no? Es como se ver signos, ¿no? que tienen que ser interpretados, ¿no? Que al principio, ¿no? se ve un pájaro, ¿no? Y este pájaro quiere decir algo, ¿no? Que es no solamente un pájaro que pueda analizar no científicamente biológico, sino me quiere decir algo, hay un mensaje ahí. Es como una actitud, ¿no? Frente al mundo, de que el mundo no es callado, ¿no? Sino está hablando, y si se puede entender, ¿no? O sea, me estructuro, ¿no? Como decir, como tú has dicho, ¿no? Yo voy y veo una persona desmelenada, ¿no? Y eso es un mensaje, ¿no? Que yo tengo que aprender a leer, ¿no? Y si yo no puedo leer, ¿no? Puedo ir a una persona que está especializada en leer el mundo, ¿no? Y es así, ¿no? Sí, los espíritus no, un pájaro no es un espíritu, pero es algo, yo por eso me gusta más, como también estoy de acuerdo, no es fantástico para mí tanto, pero son cuentos de lo extraordinario, ¿no? Porque incluso podemos ver una cosa que aparentemente no es extraordinario, pero quizás sí, la cosa es extraordinaria si yo lo sé leer correctamente. Aquí había... Si yo quería... no, así. Más o menos. Perdón. Su cuento favorito del libro. Pues yo creo que el de los hombres que tienen un agujero en el pecho, que han inventado un taxi único para transportarse de un lado a otro. No tengo un cuento favorito, la verdad, no tengo, pero ese me hace mucha gracia, es muy divertido. Hablando de lo fantástico, yo estoy de acuerdo con lo que estamos comentando. Es decir, uno nunca está contento, o yo por lo menos, nunca estoy contento de cómo queda una traducción. Y siempre hay que andar en esa frontera en la que hablaba Andreas, entre un mundo y otro. Entonces, elegir una serie de sustantivos o de adjetivos para la cubierta de un libro no es nada fácil. A veces, y esto no sé si lo saben o no, a veces hay que llegar a consensos con las editoriales. Y a veces uno piensa si es mejor acercarlo un poco a nuestra cultura, el título, para que luego el lector descubra más profundamente en qué consiste realmente lo extraordinario o no. Entonces, yo reconozco que el título de fantástico en nuestra cultura alude más bien a lo literario estrictamente, un poco al realismo mágico al que estamos acostumbrados, ¿no? Y hay cuentos que se acercan mucho más a eso, pero hay cuentos que no. Entonces, se me hacía prácticamente imposible encontrar una solución óptima, con lo cual yo me alegro mucho de que lo saquen ustedes a relucir, porque en el fondo viene a mostrarse que lo importante son los cuentos, más que el título que yo, mejor o peor, intentando hacerlo lo menos mal posible siempre, haya podido ponerle. No lo decía por lo suyo, ¿eh? No, pero no está mal tampoco fantásticos, porque en definitiva son producto de la fantasía, ¿no? Entonces, está bien. Bueno, también producto de la tradición, ¿no? Porque también producto de la tradición, porque
¿no? Se van inspirando en la tradición. Yo tengo una pregunta para ti, para Gabriel, porque hay toda una tradición de cuentos budistas milagrosos, ¿no? que hablas de divinidades, ¿no? de bodhisattvas, ¿no? de seres benévolas budistas, ¿no? que pueden intervenir, ¿no? Hay todos libros, ¿no? enteros, ¿no? sobre personas que están sufriendo un incendio, ¿no? porque como los pueblos eran de casas de madera y se enciende, y una persona que reza a este bodhisattva y milagrosamente esa casa no sé qué, es la única en todo el pueblo que no se quema, ¿no? por ejemplo, ¿no? que muestra, obviamente son cuentos muy claros, ¿no? Fantásticos, bueno, que demuestran, ¿no? la eficacia, ¿no? de un cierto culto. Y me pregunto si has excluido este tipo de cuentos conscientemente o no lo has tomado en cuenta, ¿no? o también, ¿no? como por ejemplo en el budismo, la introducción del concepto, ¿no? de ser renacido era muy extraño para los chinos, ¿no? Hay cuentos extraordinarios sobre eso también, ¿no? Aquí hay uno, ¿no? que me gustó mucho, un poco más tardío, ¿no? que es ese señor, ¿no? que el Buda le va a decir, ¿no? te van a matar, ahora ya no puedo hacer nada, ¿no? te va a venir un señor con este nombre, ¿no? y te va a matar, ¿no? y le dice, bueno, y Buda se va, y este hombre dice, y viene alguien y le dice, tú eres fulanito. Y dice, ¿cómo sabes que tengo ese nombre? ¿no? Y le cuenta la historia y le dice, sí, bueno, no te voy a matar, porque si yo te voy a matar, la venganza en el siguiente vida me vas a matar a mí, ¿no? Entonces estamos atados, ¿no? Y de repente, ¿no? dice, no te voy a matar, y rompe, ¿no? este lazo kármico, ¿no? de venganza, y bueno, muestra, ¿no? este mensaje salvífico del budismo, ¿no? que estamos en esta rueda, ¿no? enlazado, pero se puede salir, ¿no? Muy bonito, pero hay toda una tradición, ¿no? que en general, ¿no? quizás la parte que más echar un poquito de menos, o es una elección personal. No es una elección personal, es más bien, también hay el equivalente en la tradición taoísta. Es que esas tradiciones son riquísimas. Entonces yo con este libro no he tratado en absoluto de excluir ningún tipo de tradición espiritual. Hay varios otros de clara inspiración budista, de Yen Tui, no sé si está ahí. Sí, Yen Tui era un confuciano, pero un ferviente creyente budista, y hay algunos relatos, que ya no recuerdo si están en este libro o no, que muestran claramente cómo nuestras acciones en la vida, buenas o malas, revierten sobre nosotros mejor o peor, ¿verdad? No, la exclusión se debe simplemente a que nunca cabe todo. Yo, mi esperanza con estas cositas, pues es que nuestros alumnos, porque a mí ya ni nos da la vida, y que nuestros alumnos pues encuentren interesantes estos textos, descubran cuánto se ha quedado por traducir, cuánto se ha quedado por transmitir, y ellos pues vayan ampliando los conocimientos que tenemos sobre China. Pero también hay efectivamente obras enteramente taoístas sobre lo mismo, porque también creían ellos en sus milagros, como decía el profesor Janusz. Entonces es más bien una falta de sitio que otra razón. Bueno, me encantaría saber cuál es su cuento favorito, porque bueno, usted ya ha dicho que lo primero casi, ¿no? le parece más poético, sí, es muy, muy poético. No sé si quisieran compartir, ¿no? algún cuento que le ha inspirado.
¿Gustado o costado? Costado. Costado más. Costado más. No, nada más. Nada más. Han dicho que los primeros le han costado más, ¿sí? Porque no son narrativos, no son descriptivos, ¿no? Son más secos, quizá, más escuetos. Por eso. Es como una frase en momento. Sí, sí. Sí, es verdad. A mí me ha gustado mucho el de este señor que se emborracha y le deja a los amigos como a la puerta de la casa o algo así, y vive unas aventuras impresionantes en un país como vegetal, digamos, ¿no? Y cuando se despierta, pues va al pie de, no sé si era una acacia o qué arbolera, y empiezan a excavar y encuentran el país de las hormigas. A mí es que, o sea, es que no me cabe tanta fantasía, tanto... porque además a mí me gusta mucho la literatura victoriana, un poco de terror y tal, ¿no? Y he visto que aquí estaba todo inventado. O sea, que parece que los victorianos, con eso de que son ingleses, parece que es que han inventado un mundo. Ya lo habían inventado los chinos 1000 años antes o más. Y incluso más rico que todo eso, porque al fin y al cabo estos se circunscriben mucho a ese mundo victoriano, ¿no? Un pequeñito, no sé, pero esto, claro, también es que es una tradición de tantos años que claro, la literatura victoriana es un periodo de tiempo muy limitado, pero esta gente, claro, son muchos años, pero qué fantasía, qué imaginación. No son solo los espíritus, o sea, aquí no hay espíritus. Quizá este hombre, pero es que se encuentre de verdad ese mundo prácticamente en el jardín de su casa, a mí, no sé, me ha gustado mucho. Hay una relación, es que he leído hace poco la de Han Kang, la premio Nobel, La vegetariana, y hay partes de La vegetariana que tienen mucha relación con estos relatos, ¿no? Esa parte fantástica, pero que te subyuga por la imaginería nueva que te ofrece. O sea, el mundo en el que te hace que te introduzcas si efectivamente haces el pacto de ficción, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, incluso de Murakami, en algunas de sus novelas hay partes de esas novelas, porque está muy occidentalizado, pero hay partes de esas novelas que tienen una relación con esto, ¿no? Con los contenidos de estos relatos, ¿no? Entonces, a mí lo que comentabas, ¿no? Es decir, realmente la oferta que Oriente, la literatura oriental o la tradición oriental, ¿no? En cuanto a los textos orales y escritos, nos ofrece a los occidentales, es como ampliar nuestro campo de imaginería, ¿no? Y eso me parece maravilloso, me parece muy, muy bonito, ¿no? Es lo que a mí me ha traído para este club de lectura, ¿no? Es decir, bueno, quiero entrar en otro universo, ¿no? Distinto del que ya conozco. ¿Alguna contribución más? Porque ya estamos llegando a las 8:30. Que son, un caminante se encuentra con este estudiante que van diciendo, es que no vengo solo, que vengo con una mujer tal, y se van sacando de la boca más individuos, ¿no? Y así, es muy gracioso. Él se mete en una jaula sin disminuir el tamaño ni nada. Oye, espera, que no vengo solo, que también vengo con una mujer que tiene hambre y sale. Y cosas así, muy gracioso. Sí, a mí me parece como esa riqueza que describes, pero es como una riqueza que parece que es en este mundo, ¿no? No es como está en tu jardín, está contigo, está en el pájaro que vuela ahí, no es como creamos otros mundos, ¿no? Está en este mundo, y eso me parece tan maravilloso, ¿no? Es como en el encuentro, ¿no? Que parece es un encuentro normal, de repente se abre como una puerta a otro mundo, y ese me parece tan enriquecedor. Es como un poco
¿no? Estar como a la esperanza, ¿no? O a la apertura, ¿no? de lo inesperado, ¿no? Y esa riqueza que me parece maravilloso en esos cuentos. Bueno, si no hay nada más o alguien más. A mí me parece un libro maravilloso que siempre tengo al lado de la cama y antes de dormir me leo un cuento, no en orden, es como de tenerlo a mano y de leer como son breves, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Es como esa puerta que se abre y de repente, ¿no? Está entrando en otro mundo, de dormir y entrar en el mundo de las hormigas, ¿no? Maravilloso. Bueno, entonces lo dejamos aquí y vamos a cerrar. Muchas gracias por esa maravillosa traducción. Pero voy a anunciar para cerrar ya la próxima sesión, como siempre hago al final, para que puedan apuntar. La próxima sesión de nuestro club de lectura va a tener lugar en febrero, el lunes 17 a las 7, aquí en la Biblioteca Eugenio Trías. El invitado va a ser el profesor Alberto Poza Poyatos, de la Universidad Autónoma de Madrid, compañero mío. Es el traductor del libro Membranas, del autor taiwanés Ji Dawei, que fue publicado en la editorial Egales en 2024. ¿no? Pero es una novela de ciencia ficción, ¿no? Entramos en otro tipo de fantasía, que fue originalmente publicada en 1995, ya hace casi 30 años. Una novela de ciencia ficción distópica, pero interesante. Nos van a llegar los libros este miércoles al Instituto Confucio de Madrid y lo vamos a trasladar aquí a la biblioteca ya antes de Navidad y no sé, lo que tarden en digamos, catalogarlo. Yo creo que en Navidad ya estarán, en las vacaciones estarán disponibles y bueno, vamos a tener seguramente una sesión interesante. Y para terminar, bueno, quiero agradecer de nuevo a Gabriel García Noblejas por venir aquí a Madrid, de no haber encontrado una persona con melena y no haber sido parado en el camino y para presentarnos su maravillosa traducción de estos cuentos maravillosos y por una ponencia y sesión muy inspiradora. Bueno, y espero que nos vamos a ver en el año nuevo, que tengan unas felices fiestas, un descanso y bueno, nos veremos en el Año Nuevo Occidental y en el Año Nuevo Chino también, porque ya será en febrero. Bueno, muchas gracias. Sinceramente, los cuentos me han gustado muchísimo. El libro es un libro de cuentos, pero quiero destacar la introducción, porque esos cuentos se pueden leer en cualquier otro libro, pero la introducción es lo que realmente les da sentido, ¿no? a dónde llevan esos cuentos, por qué, cómo estructuran, digamos, el mundo chino de aquella época, y creo que además son unos cuentos que son muy actuales porque seguimos teniendo necesidad de explicarnos el mundo como lo explican los cuentos.